Muy buenos días a todos. Es un placer darle la bienvenida a la presentación de los resultados del estudio titulado Objetivos de Desarrollo Sostenible, Alineamiento y Avance de las Empresas con Presencia en Costa Rica. Mi nombre es Fernando Campo, yo soy el decano de Elite University y el presente estudio ha sido una gestión que ha venido siendo impulsada y liderada por la universidad con la colaboración de doña Roxana Víquez, quien, como todos ustedes saben, tiene amplia experiencia en la temática de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, campo en el que se ha desempeñado por más de 2 décadas, así como también doña Irene Víquez, quien la ha apoyado en este estudio con su experiencia en investigación de mercados y diseño de estrategias de comunicación. Ambas son investigadoras asociadas de la Universidad LID. Ahora, la principal finalidad de este estudio fue la determinación del nivel de alineamiento y el grado de avance de un grupo de grandes empresas que están presentes en Costa Rica con respecto a su aporte a los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030 y aprobados por la ONU desde el año 2015. Desde una perspectiva específica, el estudio pretende ser un primer corte del avance obtenido en esta materia luego de 5 años de haber sido aprobados estos objetivos para una muestra pequeña de empresas. Cumplido ese objetivo, este estudio lo que buscaría es conformar una línea de base de referencia para que futuras acciones del sector empresarial, futuras acciones de las empresas puedan usar este parámetro en relación con el cumplimiento de dichos acuerdos para el 2030. También es importante mencionar que el estudio contó con la colaboración y participación de empresas líderes en su industria y organizaciones promotoras del enfoque de sostenibilidad, así como del proyecto GAN Costa Rica, y dentro de las organizaciones que contribuyeron financieramente, tenemos que mencionar al BAC Credomatic, al Grupo Cuesta Moras, a Da Vivienda, a Florida Ice and Farm, GAN Costa Rica y a Phyllis Morris Internacional. A todas estas empresas, nuestro agradecimiento por su apoyo, así como a otras empresas y proyectos que también contribuyeron al estudio y que también me voy a permitir mencionar, entre ellas el Banco Nacional de Costa Rica, Cargill, Florex, GBM, Gruma, IBM, la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional, SAICS y un par de organizaciones expertas que nos colaboraron muchísimo, como es la Alianza Empresarial para el Desarrollo, ADD, y RS Sostenible. A todas estas empresas y organizaciones mencionadas, de verdad que muchas gracias por abrir las puertas del conocimiento en la materia objeto de esta investigación. Y antes de trasladar la palabra a doña Roxana, sí quisiera adelantarles que además de los resultados de esta investigación, doña Roxana y los estimados comentaristas del estudio acordaron referirse también a la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible como herramienta para enfrentar la grave crisis económica y social que nos trae esta nueva coyuntura. Todos coincidimos en que hoy más que nunca las empresas deben colaborar con los gobiernos para paliar las consecuencias de la crisis y es todavía más pertinente el enfoque de desarrollo sostenible si queremos avanzar hacia una pronta recuperación de la economía y el tejido social. En Elite University somos conscientes de que las empresas deben asumir con mayor urgencia que nunca un claro alineamiento a la estrategia de los objetivos de desarrollo sostenible, con acciones más contundentes que realmente aporten al logro de esos objetivos que hoy parecen mucho más relevantes. Ese sin duda es el gran reto y el gran compromiso de nuestro trabajo en la universidad. Ya para concluir mi presentación, quisiera agradecer a doña Roxana Víquez, a doña Irene Víquez y también a doña Olga Sauma, quien es la directora ejecutiva de ADE, así como la presencia de don Jorge Nowalski, fundador y director de Aliarse, así también como don Miguel Partín, profesor de la universidad y consultor en sostenibilidad empresarial. Posterior a la presentación de doña Roxana, don Miguel Martí tomará la palabra como moderador
del evento. Finalmente, quiero aprovechar para comentarles que a partir de este momento se encuentra ya disponible para su referencia en nuestro repositorio institucional de proyectos nacionales e internacionales el documento final con los resultados de la investigación que presentará esta mañana doña Roxana. A ese documento lo pueden accesar mediante el enlace biblioteca.ulit.ac.cr. De verdad a todos, muchas gracias por acompañarnos y sin más por ahora, le paso la palabra a doña Roxana. Bueno, muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias a nuestros destacadísimos panelistas, pero sobre todo, queridos amigos, doña Olga, don Jorge y don Miguel. Muchas gracias a Gretel, a Daniela, a todo el equipo de investigación y de apoyo, de fortalecimiento de la Universidad LID y por supuesto a todos nuestros patrocinadores y a las empresas que participaron en el estudio. Definitivamente, bueno, es bien interesante porque nosotros íbamos a presentar este estudio desde principios del año, ¿verdad? Luego vino la pandemia y la nueva normalidad, ¿verdad? Y estamos ahorita en una cosa que se acaba, nosotros terminamos el estudio por ahí de octubre, noviembre del año pasado y ya parece que se hizo hace años, ¿verdad? Porque han pasado tantísimas cosas en este corto periodo de tiempo y la realidad ha cambiado de una forma tan dramática que ya parece que hace un montón de tiempo. Pero en realidad, como bien decía don Fernando, hoy más que nunca los hallazgos de la investigación son relevantes para hacer un llamado a las empresas de la necesidad de vincularse mucho más activamente con este enfoque. Creo que los retos que presenta el país y la realidad mundial, cada vez que uno se levanta en la mañana se asusta más, ¿verdad? De las cosas que parecen estar sucediendo en muchos países en el mundo. Y si bien Costa Rica pues está entre los países que mejor han manejado la situación, los retos en la materia económica y social que tenemos enfrente son súper relevantes. Como todo, en este grupo hay empresas ganadoras, hay otras empresas que han sido muy golpeadas por la crisis. Y creo que las empresas que están en el grupo de los ganadores deberían hacer un esfuerzo todavía más fuerte, ¿verdad? Un esfuerzo adicional a lo que han venido haciendo, porque de otra manera, solito el gobierno, solita la sociedad, sin ayuda de las empresas, ya se hace prácticamente imposible poder lograr resultados. Entonces yo voy a referirme a las conclusiones del estudio, a las recomendaciones, únicamente para que luego los panelistas pues profundicen en algunos de estos aspectos. Pero de nuevo quisiera rescatar en cada uno de ellos la importancia y relevancia que toma estas conclusiones y estas recomendaciones en el marco de la nueva realidad. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder ver una presentación donde lo que tengo son las conclusiones, las principales conclusiones y recomendaciones del estudio. Entonces, no sé si la estamos viendo la pantalla. Sí, se ve perfecto. Ok, muy bien. Como ya lo dijo don Fernando, contamos con 6 colaboradores, empresas colaboradoras, patrocinadoras del estudio, que se sumaron a esta iniciativa, que quiero decir que fue iniciada por Philip Morris. Nuestra querida amiga Susana Salas fue la que propuso que por qué no hacíamos esta investigación, y gracias al concurso de otras empresas que se sumaron en este interés, pues pudimos darle forma y concluir el estudio que hoy presentamos. También, de nuevo, agradecer a las empresas que estuvieron presentes cuando las llamamos para entrevistarlas y poder contar con una representatividad muy interesante acá de diferentes sectores. Tenemos finanzas, tenemos industria, tenemos industria alimentaria, tenemos tecnología, tenemos a Philip Morris, que es una industria de, pues, inicialmente de tabaco, a SAIS, que es tecnología, pero también es servicios a empresas, en fin, la sociedad del magisterio, que es otra naturaleza de organización, Cargill igual, una empresa logística, en fin, tenemos empresas muy variadas, sectores muy variados, Cuesta Morras, que además tienen en su cartera diferentes tipos de negocios, y entonces pues nos da la oportunidad de ver cómo cada una de estas empresas se está enfrentando y cómo los diferentes sectores han venido viendo los retos. 3 bancos de los más importantes del país y de la región.
de manera que creo que el estudio, a pesar de que el número de empresas es reducido, pues sí nos da una amplia visibilidad, digamos, de diferentes sectores. Y por último, pues nuestras empresas expertas entrevistadas, organizaciones más bien entrevistadas, muchísimas gracias a doña Olga, a doña Cecilia Mora y a la gente de GAN que nos aportaron con su criterio un análisis crítico muy importante para poder enriquecer, digamos, los hallazgos del estudio. Entonces vamos en primer lugar a las conclusiones con base en los hallazgos. Bueno, lo primero que vale la pena repetir, a pesar de que todos lo sabemos, sin embargo que en la sociedad no está tan claro, es que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible presentan realmente un acuerdo sin precedentes en la humanidad. Nunca antes todos los sectores de la sociedad se habían puesto de acuerdo para definir una ruta de trabajo, una ruta de desarrollo, y habían definido, digamos, objetivos comunes e indicadores comunes para poder medir ese desarrollo. Se habían hecho anteriormente otros esfuerzos, miles de cumbres presidenciales, miles de convenciones, pero es la primera vez en que se incluyen todos los actores de la sociedad. Por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se aprobaron en el año 2000, un poquito antes del año 2000, esos fueron diseñados desde un escritorio de Naciones Unidas, contemplaban muy poquitos objetivos, solamente 8, y fueron un llamado solamente para el sector gubernamental y los Estados miembros de Naciones Unidas. En este nuevo esfuerzo ya se hace una invitación explícita al sector empresarial, y tal vez esa es la novedad más importante de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero además se establecen formas de medición y se logra un acuerdo mundial para apoyarlos. Entonces, esto es la primera vez que el mundo entero se pone de acuerdo en una ruta de desarrollo conjunto que además tiene indicadores y formas de ser medidas. Esta nueva ruta define formas claras, medibles, específicas para el sector empresarial. Y esa es una de las cosas que tal vez más se rescata de este estudio, y es la necesidad de que las empresas entiendan y comprendan a profundidad lo que significa el realizar su negocio a partir de este llamado claro que hacen los objetivos. Cómo hacer negocios que contribuyan a la vez al bienestar de la sociedad y a la preservación del ambiente. Cómo lograr esta triple utilidad, cómo medir esta triple utilidad económica, ambiental y social, a la vez que hago rentable y productivo mi negocio. Entonces, este abordaje de los ODS por parte de las empresas no debería reducirse a simplemente hacer lo que ya hacemos. Y aquí quiero ser clara, todo lo que las empresas hacen contribuye al desarrollo desde que existe la humanidad, siempre. Generan trabajo, generan innovación, ofrecen productos que satisfacen las necesidades de las personas, contribuyen a la preservación del ambiente, etcétera, con solo hacer su quehacer de todos los días. Pero lo que llaman precisamente los ODS es que eso no es suficiente. Si eso hubiera sido suficiente, ya los problemas de la humanidad estarían resueltos, porque las empresas cumplen con sus responsabilidades, la mayoría de ellas, todos los días. Es un simple trabajo. Lo que piden los ODS es que ahora el esfuerzo debe ser incremental. En otras palabras, no debería ser solamente lo que ya las empresas hacen bien, porque las empresas hacen muchas cosas buenas, sino que debería ser algo incremental, claro y medible, con actividades que no se hacían antes y esfuerzos adicionales que sean mucho más ambiciosos y mucho más explícitos para impactar de forma relevante el logro de estos objetivos. Y tal vez la gran conclusión del estudio es que aun cuando las empresas entrevistadas están haciendo muchísimas cosas y la mayoría de ellas son líderes en sus campos, podrían tener mucho más efecto si se enfocaran de forma clara en los objetivos y que trataran de hacer un esfuerzo incremental, adicional, que realmente impactara a la sociedad, al ambiente y por supuesto a su negocio. Los resultados indican que hay falta de claridad por parte de las empresas en general. Las personas entrevistadas fueron los gestores, pero muchos de ellos sienten que en los altos niveles ejecutivos no necesariamente los líderes entienden
la importancia y la relevancia y la forma como pueden alinear el negocio a los ODS. Y eso hace que se desaprovechen las nuevas oportunidades de negocio que podrían resultar de este enfoque, ¿verdad? A través de proyectos y servicios innovadores que generen este triple impacto económico, social y ambiental. Y aun cuando tienen muchas iniciativas que están alineadas a la razón de ser de la compañía y que están muy enfocadas y claramente alineadas a los esfuerzos de sostenibilidad, no necesariamente tienen el enfoque que buscan los ODS. Por otro lado, se nota muchas brechas, no todas las empresas están en el mismo nivel de desarrollo, hay diferentes grados de alineamiento, enfoque y profundización entre unas y otras, a pesar de que el grupo es pequeño, se notan bastantes diferencias en el grado de compromisos, algunas muestran un compromiso más claro y detallado, y tal vez no es que las otras no tengan este compromiso, es que tal vez no han establecido formas de medición que permitan demostrar ese compromiso. Y aquí quiero decir que este es otro de los hallazgos bien importantes del estudio. En general, las empresas tienen buenas iniciativas de sostenibilidad, programas interesantes de responsabilidad social, pero muy pocas tienen formas de medir el impacto ambiental, social y económico de esas iniciativas, medir esa triple utilidad y poderlas demostrar. Entonces, al final, esto se ve como una muy buena intencionalidad de la empresa que no necesariamente está llegando, digamos, a cumplir con un propósito específico que fue definido. Y tal vez no es falta de impacto, sino falta de medición de ese impacto o falta de medición de la efectividad, digamos, de cada una de esas actividades. Esto además se refuerza con un tema que también es otro de los grandes hallazgos del estudio y es la necesidad de comunicación. Ustedes saben que muchos años fui gestora de programas de responsabilidad social y sostenibilidad en Credomatic y en otras organizaciones en las que he participado. Y yo quiero decir que es uno de los retos grandísimos que tienen los gestores y las empresas, porque es muy difícil lograr credibilidad cuando la misma empresa es la que comunica. Es muy difícil lograr que los medios de comunicación se sumen a los esfuerzos, consideran que es propaganda. Hay unos retos enormes aquí. Y a nivel interno, digamos, también hay un esfuerzo muy, muy complicado porque esto compite con muchas otras informaciones que todas las empresas deben hacer en materia de lo que es el simple desarrollo del negocio. Y internamente se compite con esa información. Pero entonces lo que se percibe es que los que realmente conocen un poco de la estrategia y los que están más empapados de las estrategias de sostenibilidad y el aporte a los ODS son los niveles altos de la organización. ¿Por qué? Porque ellos son los que aprueban los presupuestos, ellos son los que aprueban las políticas, ellos aprueban las estrategias, digamos la junta directiva, los niveles de gerenciales, y por lo tanto saben que por lo menos que existe una iniciativa, saben que se está llevando a cabo, piden de vez en cuando reportes y están más o menos al tanto. Pero cuando llegamos a los niveles más bajos de la organización, pareciera que en la mayoría de las entidades que tuvimos la oportunidad de entrevistar, ellas indican que los empleados, digamos, de bajo nivel en la organización no necesariamente están tan identificados con las estrategias o no identifican los esfuerzos que la empresa hace en esta materia. Igual sucede o todavía peor con los ODS. Muy pocas son las empresas que han hecho estrategias de comunicación internas específicas en materia de los ODS y por lo tanto la mayoría indican que el nivel de conocimiento de los empleados en esta materia es todavía incipiente o débil y que hay una gran brecha acá que se debe cubrir. Como decía, también en la comunicación interna, lo que pasa con esto es que se desaprovecha la oportunidad de facilitar mayores aportes, más ideas innovadoras por parte de los empleados. También el motivar el desarrollo de nuevos productos y servicios que pudieran tener este enfoque. Es muy interesante, muchas de las empresas tienen iniciativas de innovación. ¿Cuántas de esas iniciativas se podrían enfocar para que los empleados propongan a la empresa? Esos que trabajan en el día a día
de la producción de productos y servicios dentro de las empresas, cómo podrían ellos mismos, a partir de un mayor conocimiento, proponerle a las empresas nuevos enfoques o nuevos productos o nuevos servicios que permitan a la empresa lograr este triple impacto ambiental, social y económico. Y por otro lado, a pesar de que todas las empresas tienen programas que involucran a los empleados en estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social y que en muchos casos están impactando a los ODS, al no tener este conocimiento los empleados, lo que pasa es que no necesariamente identifican ese trabajo. Por ejemplo, van a una acción de voluntariado y no necesariamente tienen claro de qué manera esa acción está impactando, digamos, a la sostenibilidad de la empresa o está aportando a los ODS. Todo esto, tanto la comunicación interna como la externa, tienen además un elemento que es sumamente relevante y es el aporte a lo que tiene que ver con la reputación y el valor de marca de la empresa. Dice un amigo mío que está aquí sentado, que se llama Miguel Martí, que la reputación es la suma de acción más difusión. Y eso fue una frase que me aprendí hace muchos años y es de don Miguel. ¿Por qué? Porque si yo hago acciones y no las comunico, es igual de malo que comunicar cosas que no son ciertas y que yo digo que estoy haciendo. Ambas cosas, en conjunto, las dos acciones, más la acción, más la difusión, producen una buena reputación. Pero si solo actúo y no comunico, o si comunico cosas que no responden a una acción verdadera, en ambos casos no estoy haciendo el mayor aporte que tiene los esfuerzos de sostenibilidad y responsabilidad social a la reputación, al valor de marca. Los estudios del Reputation Institute y lo que se llama la medición de la reputación y la relación entre la reputación y la responsabilidad social y los esfuerzos de sostenibilidad en la construcción de reputación del Reputation Institute indican que el valor de marca de una empresa se explica hasta en un 70%, 80% por su reputación y por la credibilidad que esta marca tiene en sus públicos de interés. Y esa reputación, a su vez, en un 43% al menos se explica por sus esfuerzos en materia de sostenibilidad y responsabilidad social. Eso quiere decir que si yo hiciera un buen esfuerzo en materia de sostenibilidad y lo comunico de la forma apropiada, estoy aportando en casi, digamos, el 50% de lo que representa la reputación en el valor de marca. Por lo tanto, la capacidad de la empresa de entender esto bien, de medirlo y de demostrarlo, toma una mayor relevancia. Y ahora que estamos en este conflicto con el COVID y que vemos a una sociedad que empieza a manifestarse de forma violenta, y yo creo que la manifestación de forma violenta no necesariamente responde a un hecho específico, a un descontento social sobre un tema racial, digamos, en Estados Unidos, o sobre un tema de crítica al gobierno en otros países, etcétera, sino a la acumulación de descontentos de la gente que a partir de una situación de crisis empieza a hacerse explosiva, y que si las empresas no son capaces de demostrar su impacto y el aporte que hacen a la sociedad, difícilmente están aportando a su sostenibilidad. Yo veo la sostenibilidad de las empresas amenazada por una incomprensión de la sociedad del valor que la empresa genera a través de la generación de empleo, a través de la producción de riqueza, a través de la innovación, a través de la creatividad, a través de la tecnología. La sociedad no necesariamente entiende esto, no necesariamente lo valora, y de alguna manera muchos de estos efectos pueden irse en contra de las empresas. Por lo cual, este tema de la correcta comunicación ligada a una acción más sustantiva, mejor enfocada, más clara, más fácil, digamos, de visibilizarse y demostrarse ante la sociedad, empieza a tener una enorme importancia, más de la que nunca ha tenido.
Y en esto hay una debilidad que también pudimos identificar en el estudio, y es que las empresas creen o han pensado que con un reporte de sostenibilidad están llegando de la mejor manera a los públicos. Y en este caso hay dos oportunidades de mejora. Uno, que hay empresas que apenas están empezando a producir su primero o segundo reporte, hay otras que tienen mucho más madurez en este camino. Pero en términos generales, la segunda debilidad, digamos, identificada es que muchas creen que con esto están cumpliendo con su responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad. Vean, yo que produje reportes de sostenibilidad durante 12 años seguidos, entendí hace muchos años que el reporte de sostenibilidad es absolutamente insuficiente si no se acompaña de una estrategia clara y efectiva de comunicación en materia de sostenibilidad con los públicos de interés, empezando por los públicos internos y siguiendo con los públicos externos. La comunicación a través del reporte es necesaria, es un objetivo deseable para todas las empresas y hay que tenerlo, pero es completamente insuficiente si no se acompaña de una correcta estrategia de comunicación. Ese reporte tiene poca validez y poco valor, y muy poquitas, ni un 1% del total de la población lo conoce. Por otro lado, además de la falta de conocimiento, se suma ese factor que también quedó claro en el estudio de la falta de comprensión del tema de la importancia de los ODS. Y más que la comprensión de la importancia, porque tal vez muchos comprenden la importancia, pero las empresas no necesariamente saben cómo hago yo para utilizar ese enfoque en la gestión de mi negocio. Y aquí un llamado muy importante para organizaciones como la ADD, como Aliarse, como RS Sostenible y como todos, la GAN y todos estos que están proponiendo y provocando en las empresas este alineamiento y este enfoque. Porque si no hacemos un esfuerzo muy importante para que las empresas sepan el cómo diablos que dicen los colombianos, en el qué todos estamos de acuerdo, y la diferencia está en el cómo, en ese cómo hago yo como empresa para lograr esto, cómo lo logro. Y los retos son enormes para organizaciones como ADD, para organizaciones como RS Sostenible, como GAN, como Aliarse y Horizonte Positivo y otros esfuerzos empresariales importantísimos que se están dando en el país. ¿Cómo hacemos para darle a las empresas herramientas para hacérselos más fáciles, para hacérselos más comprensible, para darles metodologías, capacidad de gestión? Yo estoy segura que la mayoría de las empresas lo quieren hacer y no necesariamente entienden cómo. La otra cosa que aquí se identifican otros retos que enfrentan las empresas, lo viví muchísimo yo en el BAC y lo veo muchísimo cada vez más en las empresas: injerencia excesiva en áreas de control, falta de personal dedicado al tema, dificultad para encontrar aliados internos, limitaciones para desarrollar iniciativas que permitan más colaboración de los colaboradores, carencia de acciones y guías sectoriales. Y esto, de nuevo, es otro de los grandes hallazgos del estudio, es la carencia de un apoyo sectorial. No observamos en ninguna de las cámaras empresariales, ni en la unión de cámaras, ni en los grupos gremiales pequeños, un esfuerzo realmente enfocado alrededor de los ODS. Aquí, y esto se ha probado en países como Alemania, como España, países desarrollados, muy desarrollados en estos temas, como un esfuerzo sectorial a partir de unas 3 o 4 empresas líderes en un determinado sector industrial, de servicios, de producción, financiero, etcétera, que invite a otras empresas, que comparte buenas prácticas, puede jalar a otro montón de empresas más pequeñas con menos recursos para poder enfocar mejor sus actividades. Y aquí un llamado muy importante a los grupos sectoriales en ese sentido. O sea, y más de nuevo frente a la emergencia del COVID. Aquí ADD y otras organizaciones han hecho esfuerzos, sin embargo, la gran conclusión es que las cámaras están prácticamente ausentes en el esfuerzo. Y partiendo de eso, entonces, algunas recomendaciones muy concretas para la acción. Definitivamente necesitamos mayor claridad y medición. Habíamos hablado con Greta y las autoridades de la Universidad LEED en la posibilidad de hacer un taller en alianza con organizaciones como la ADD, como RS Sostenible, para poder
capacitar a las empresas para lograr una mejor forma, más clara, más específica de medición que les permita aprovechar y sobre todo demostrar mejor lo que están haciendo. Luego, obviamente, como decíamos, un mayor impacto, un mayor enfoque. Vean, aquí encontramos empresas que dicen, yo le estoy aportando a todos los objetivos. Y eso es verdad, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano le aporta a todos los objetivos. Yo, Roxana Víquez, puedo decir que todo lo que yo hago le ayuda a alguien en este mundo. Todo lo que hacemos, de alguna manera, tiene un beneficio para personas, beneficia al ambiente, beneficia todo lo que hacemos diariamente. Pero de lo que se trata es de enfocarse. Y aquí una recomendación muy concreta es, busquemos 4 o 5 objetivos y enfoquémonos en eso. Ya sabemos que todos estamos colaborando en la mayoría de estos objetivos. La mayoría de las cosas que hacemos tienen un impacto en la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, de lo que se trata es hacer esfuerzos incrementales en unos pocos objetivos donde realmente se pueda realizar un esfuerzo explícito, novedoso, adicional, incremental y diferente al diario vivir de la empresa. Si yo soy un banco y digo, vean, yo aporto a los objetivos de desarrollo sostenible porque doy crédito, ¿saben qué? Siervo inútil soy, pues solo hago lo que me corresponde, diría la Biblia. Es decir, eso es lo que me toca como banco y eso es lo que tengo que hacer. Y eso aporta enormemente al desarrollo sostenible, pero no es lo que están pidiendo los objetivos. Los objetivos están pidiendo hacer algo distinto con ese crédito, enfocarme en un grupo diferente, ampliar a grupos que hoy están excluidos y que no tienen acceso a ese crédito, hacer condiciones distintas o créditos preferenciales para sectores excluidos de la población, para nuevos negocios más riesgosos, pero con un impacto, por ejemplo, ahora en temas de salud, por ejemplo, qué importante en temas de investigación en salud, en temas de tecnología para conectar a más personas, en fin, este tipo de cosas que hacen que entonces esa actividad ordinaria de mi empresa, que sí aporta, no estamos diciendo que no, aporta muchísimo, tenga un enfoque mucho mayor y un aporte incremental a lo que yo ya hago todos los días. Y creo que con perspectivas de la emergencia y con perspectivas de la crisis que va a quedar después de la emergencia, esto toma mucho mayor relevancia. De nuevo, una recomendación fundamental, necesitamos medir mejor, analizar nuestros impactos, identificar y entender cuáles son esos impactos, proponer acciones relevantes para compensar, para minimizar esos impactos. No solo enfocarse en todas aquellas cosas que estamos haciendo bien, que está maravilloso, que las debemos seguir haciendo y las debemos hacer más grandes, sino hacer algo más y procurar enfocarse en lo que puedo hacer mejor de lo que estoy haciendo ahora, en lo que puedo hacer de forma más importante, en lo que puedo agregar más impacto, en lo que puedo agregar más valor, en lo que puedo hacer un valor diferenciador, incremental, novedoso. Y además tener la posibilidad de cuantificar y medir estos esfuerzos. ¿Para qué? Para lo que ya dijimos, para tener una mejor comunicación interna y externa. Una estrategia mucho más sólida en materia de comunicación, no solamente para afuera, sino para adentro, para todos los niveles de la organización. Vean, no hay mejor constructor de reputación e imagen de una empresa que los empleados. Si usted tiene una empresa productora de alimentos con la que tengo el gusto de estar colaborando, como es Gruma, hacen un trabajo extraordinario con sus empleados, con la sociedad, etcétera. Pero si nadie lo sabe, eso no se convierte en un valor que construya reputación e imagen. Hay que comunicarlo mejor, hay que entenderlo mejor y hay que hacerle entender a los empleados para que ellos a su vez le cuenten a sus familias, le cuenten a sus allegados, le cuenten a las personas con las que ellos se relacionen, le cuenten a sus colegas de otras empresas y se pongan la camiseta y se sientan orgullosos y saquen pecho con eso que está haciendo mi empresa.
Y puede decir, es que en mi empresa lo hacemos de esta manera. Viera qué cool, como dicen ahora los chiquillos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Y puedan sacar pecho con eso. Nada construye más reputación que los empleados. Porque si fuera que el CEO de la empresa puede atender a todos los clientes, pero eso no es así. Quien le da la cara al cliente y quien se relaciona con el proveedor y el que se relaciona con los diferentes públicos no es el CEO, no es el alta gerencia, es el empleado que está ahí sentado atendiendo a la gente, vendiendo, comprando, vendiendo, cobrando, gestionando. Y ese empleado, si no está totalmente empapado de lo que está pasando adentro y si no se siente orgulloso de lo que la empresa está haciendo, no va a comunicar hacia afuera esto. Por lo tanto, debemos desarrollar una estrategia sólida y eficaz de comunicación interna que permita dar a conocer entre los empleados estos esfuerzos para que a su vez los empleados lo comuniquen a otros. Debemos además de buscar formas creativas de despertar, y esto para los gestores, despertar el interés de las altas autoridades. Y la mejor forma de hacerlo es demostrar de qué manera lo que estamos haciendo en materia de sostenibilidad impacta los objetivos financieros, impacta el valor de marca, impacta la credibilidad de la empresa, impacta la compra de los diferentes grupos a los que nos queremos dirigir. ¿Cómo de esta forma podríamos lograr que se abran espacios de comunicación, que se motive y se dedique más tiempo y se incluye de alguna manera este enfoque dentro de la gestión de las compañías? Y finalmente, tenemos que ver cómo hacemos para promover enfoques sectoriales para el abordaje de los ODS a través de la vinculación de las cámaras. Miren, las cámaras están construidas por los gerentes de las empresas. Entonces, al final ¿qué es primero el huevo o la gallina, verdad? Yo creo que una cosa no sucede si no sucede la otra. Es decir, esas cámaras se convertirán en gestoras y en promotoras el día de que los señores y señoras que se sientan en esas juntas directivas, que por cierto ahí no hay muy buena equidad de género, ahora que decimos, tenemos a nuestra querida Yolanda Fernández como una excepción, Gisela y alguna gente que está ahí en algunas de las juntas directivas de las cámaras empresariales, pero en términos generales hay una poca presencia de las mujeres y la equidad de género no la vemos mucho en el liderazgo empresarial ni tampoco en las cámaras, pero vemos que en todo caso hay una ausencia y una carencia de conocimiento, o tal vez no es carencia de conocimiento, pero sí en todo caso de compromiso y vinculación, y tienen que ser los empresarios, que son nuestros mismos CEOs que asisten y se sientan en esas cámaras, los que hagan un llamado para que la Cámara abra este tipo de espacios y podamos entonces hacer esfuerzos sectoriales, códigos de ética sectoriales, acuerdos entre competidores, y entonces imagínense qué lindo sería poder abordar retos en forma sectorial. Todas las industrias alimenticias, por ejemplo, trabajando juntas, como lo hacen en el Banco de Alimentos, por ejemplo, que es un excelente esfuerzo, o como lo hacen en otras iniciativas. ¿Qué pasaría si nos ponemos de acuerdo entre competidores para abordar determinados retos que todos tenemos y que todos queremos resolver? Qué bonito sería si todas las empresas que tienen presencia en una comunidad específica se ponen de acuerdo para proyectos comunitarios de desarrollo de esa comunidad con enfoque de sostenibilidad y todas aportan a metas comunes. Este es el tipo de cosas que se podrían lograr a partir de un enfoque sectorial. Entonces, señores, eso es básicamente un gran resumen. Las empresas todas están haciendo cosas, todas están comprometidas, todas tienen buenos programas de sostenibilidad, todas tienen interés, todas muestran esfuerzos, pero ¿saben qué? Lamento decir, no es suficiente, no es suficiente. Es decir, la buena intención, la gestión adecuada, todo eso está muy bien, pero ¿saben qué? Es insuficiente. Y más los retos que tenemos enfrente. Si no hacemos un esfuerzo realmente significativo y relevante, creo que dentro de muy poco tiempo, 1 año, 2 años, estaremos realmente lamentando y además estaremos en una situación bastante más difícil que la que estamos ahorita. Termino diciendo, en estos 3 meses de la pandemia,
estamos viviendo un poquillo, digo yo, como de mentirillas. ¿Por qué razón? Los créditos de los bancos nos están cobrando, a mucha gente le han rebajado los alquileres, muchas empresas están usando el IVA para flujo de caja, la caja no está permitiendo que no se paguen las cargas sociales, en muchos casos las empresas han rebajado el 50% del salario de sus empleados, se están repartiendo el bono proteger. A partir de julio, muchachos, esto ya no es, eso es del verbo ya no. Y vamos a ir a la verdadera realidad. La gente ha podido sobrevivir gracias a todos estos apoyos y este esfuerzo maravilloso que ha hecho el gobierno, un gobierno pobre en un país pobre, que además desordenado y además con miles de otros problemas. Pero es una cosa que no es sostenible. Hablando de sostenibilidad, no es sostenible. Dentro de 3 meses, no, dentro de 1 mes o 2, empezaremos a ver la verdadera realidad. Y a las empresas les va a tocar su parte. Y si las empresas no asumen lo que les toca, la sociedad se va a volcar en contra de las empresas. Y no queremos que eso pase. Invitamos a todas las empresas para que realmente a partir de este llamado que nos hacen los ODS, podamos comprometernos mucho más, con acciones mucho más claras y más concretas, pero ahora además urgentes, absolutamente urgentes, para poder abordar la realidad que tenemos enfrente. Muchísimas gracias nuevamente a todos y bueno, quedamos acá para la opinión de los panelistas y las preguntas de los participantes. Muchísimas gracias, Roxana, por tu presentación. Voy a presentarme brevemente. Soy Miguel Martí, soy profesor. He dado cursos de filosofía, ética y de comunicación en la Universidad Litt. Y también he trabajado en las áreas de comunicación estratégica y de sostenibilidad en Costa Rica y en otras partes del mundo. Vamos a iniciar ahora un periodo en que van a haber comentarios. Vamos a tener comentarios de Olga Sauma, directora ejecutiva de la Asociación Empresarial para el Desarrollo, y de Jorge Novalsky, fundador y director de Aliarse. Después de sus presentaciones, yo también haré un breve comentario y luego abriremos el espacio para las preguntas de todos los oyentes. Roxana, muchísimas gracias a vos y a Irene por el trabajo hecho. Es la primera vez que se hace un estudio de este tipo en Costa Rica. El solo hecho de que sea el primero que se hace le da un valor porque establece una línea base a partir de la cual en el futuro podríamos ir viendo qué tanto se progresa, qué tanto se avanza o se retrocede en el tema de la incorporación de los objetivos del desarrollo sostenible a las estrategias empresariales de las empresas. Y te agradezco muchísimo ese esfuerzo y hay que agradecer también a la universidad y a los patrocinadores por haber iniciado un trabajo que es novedoso e innovador en Costa Rica. Y eso es parte del ADN y de lo que quiere la universidad. Sin más, quisiera entonces darle la palabra a Olga Sauma. Olga. Muchas gracias, don Miguel, y muchas gracias a doña Roxana y a doña Irene por el estudio. Muy interesantes los resultados. Después de haberlo leído todo para poder comentarlo, los aprendizajes son muchísimos. Gracias también a Universidad Litt por el espacio para poder tener este tipo de discusiones que, como bien mencionó doña Roxana, son importantísimas, sobre todo para crear conciencia del nivel de conocimiento que se requiere para llevar a cabo esta agenda global. Les comento, mi nombre es Olga Sauma, yo soy la directora ejecutiva de AED. AED es la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Es una organización que tiene más de 20 años de trabajar en Costa Rica, que fue formada por empresas y empresarios para buscar orientar, ser un brazo orientador de las empresas en temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Y para hacer esto, la organización forma parte de una gran cantidad
de organizaciones internacionales. A su vez, somos el capítulo local del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible para Costa Rica, somos el capítulo local de la red Integrarse, que es una red de organizaciones centroamericanas que trabajan en temas de sostenibilidad, somos el capítulo local de Arise, que es la red del sector privado para la promoción de la resiliencia y la gestión de riesgos de las Naciones Unidas, somos el Pacto Global de Naciones Unidas para Costa Rica, representamos a GRI también, el Global Reporting Initiative. Entonces, tenemos una organización que se nutre de todo lo que está pasando a nivel internacional en temas de responsabilidad social y sostenibilidad, y hemos formado parte del Pacto Nacional por los ODS desde el momento que se firmó en el año 2016, un año después de haberse firmado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se firmó un pacto muy interesante en Costa Rica porque es un pacto que firmaron todos los sectores de la sociedad. Lo firmó en las instituciones públicas, lo firmaron universidades, lo firmó el sector empresarial, lo firmaron empresas particulares y ONGs, precisamente para poner en realce o en relieve la importancia de esta agenda global y tratar de articular esfuerzos, porque lo que mencionaba doña Roxana al principio es importantísimo, que es que esta agenda, a diferencia de la agenda de los ODMs, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se pensó para que fuera una agenda multisectorial, multi-stakeholder, en el que tenían que intervenir ya no solo el Estado pensando en cómo solucionar algunos problemas, sino todas las personas, todas las empresas, organizaciones, organizaciones comunitarias, municipalidades, el Estado como tal, al mismo tiempo que los gobiernos locales, ¿verdad? Una interacción entre diferentes actores de la sociedad, porque precisamente los retos son tan grandes que no se pueden resolver desde una sola parte. El Estado no tiene capacidad para resolverlo, claramente las empresas no les tocan ni tienen capacidad para resolver todos los diferentes dilemas que se presentan. Las personas tenemos una capacidad limitada, pero no deja de ser una responsabilidad individual también, que falta muchísimo de creación de conciencia en el público general, en todas las personas, en las decisiones que tomamos como consumidores, todos nosotros, y en las decisiones que tomamos a nivel de estilo de vida, todas las personas, todos los días de nuestras vidas. Claramente tenemos algo que hacer en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como mencionaba doña Roxana, esta agenda no hace un llamado a que sigamos haciendo lo mismo de siempre, ¿verdad? O sea, la consigna más clara de todo esto para el sector empresarial es el de business as usual is not an option. No podemos seguir haciendo negocio de la misma forma como lo venimos haciendo. Y mencionaba doña Roxana un tema de capacidad de medición y capacidad de gestión. Y eso es en lo que nosotros hemos venido trabajando con muchas de las empresas que forman parte de nuestra organización, incluso empresas externas que forman parte de las cadenas de valor de estas empresas que son parte de AED. Hemos venido desarrollando una capacidad, un modelo de gestión para la sostenibilidad y alineamiento de la estrategia de negocio de las empresas a la sostenibilidad, en el que deben de empezar por entender cuáles son los temas materiales, significativos, pertinentes según su sector de actividad económica, pero no se puede quedar solo ahí. El tema va más allá. Si para mí un tema de género es un tema relevante, pues no puedo nada más decir que voy a asumir un compromiso por la igualdad de género dentro de mi empresa. Tengo que tener capacidad de medición específica. Tengo que definir cómo voy a generar una línea de base en temas de género. ¿A dónde me duele el zapato? Porque como decía doña Roxana, no se trata nada más de trabajar en las cosas lindas que queremos visibilizar y en comunicar los avances que tenemos, dejando por fuera los retos y desafíos reales que tenemos. Y sabemos que en este país hay brechas importantísimas de acceso al trabajo, hay una población importante de mujeres que no está incluida dentro de la fuerza laboral,
Y esto es un indicador muy importante para el país también, porque si bien es cierto, sabemos que se nos está acabando el bono demográfico de la juventud en este país, hay un bono demográfico asociado a género que va a ser muy importante. Necesitamos incluir a cada vez más mujeres en la fuerza laboral, necesitamos incluir a cada vez más mujeres porque también hay cada vez más mujeres que son mujeres jefas de hogar, que también tienen desafíos importantes para conseguir buenos trabajos, para conseguir cuidado, para conseguir... Entonces empezamos a ver cómo hay un engranaje que se tiene que empezar a montar en diversos temas, acceso a educación de calidad para las personas, acceso a oportunidades de trabajo, acceso a condiciones dignas de trabajo, acceso a nivelación en temas de brechas de género en los ambientes laborales, acceso a oportunidades de cuidado para que estas mujeres puedan integrarse de manera nivelada en los lugares de trabajo. Entonces tenemos que montar pequeños modelos de gestión en temas de género, en temas de diversidad, en temas de coeficiencia, en temas de gestión de la cadena de abastecimiento y tener capacidad de gestionar esto desde las diferentes áreas de negocio. Yo me acuerdo, y aquí don Miguel, don Jorge y doña Roxana, y probablemente muchos de ustedes también se acuerdan cuando la máxima aspiración para cualquier empresa era tener una persona que se hiciera cargo del tema de responsabilidad social a lo interno de la empresa y que esa persona ojalá montara un par de proyectitos muy buenos. Y eso estuvo bien en un tiempo. Hoy sabemos que la gestión de la sostenibilidad no es algo que se tiene que hacer desde un departamento específico, es algo que tiene que ver con toda la gestión del negocio, con temas de bienestar, de calidad de vida, de a quién le compro, de dónde compro, de cómo compro, de cómo pago, de cómo me relaciono con otras, de cómo me financio, de si estoy teniendo comercio justo. Entonces, tenemos que empezar a ver que el tema de los ODS nos da claramente una serie de aspectos en los que tenemos que ir trabajando. Y aquí muy importante también, lo mencionaba doña Roxana, ¿verdad? Muchos de los ODS, las metas y los indicadores que tienen son metas indicadores país, que si bien es cierto, el sector empresarial tiene que aportar, no va a ser uno a uno que vayamos a decir cómo estamos aportando a la seguridad social y que eso una empresa vaya a decir yo sí aporto, yo no aporto, yo sí aporto. Entre todos tenemos que llegar, entre todas las empresas, a decir cómo queremos que se vea la seguridad social en este país y qué tanto estamos dispuestos a aportar a esa seguridad social en el país. Y esto es muy importante y mencionábamos ahora el tema del COVID, ¿verdad? Los resultados que ha tenido Costa Rica en el combate a la pandemia no son resultados que se dieron así porque así. Claramente aquí ha habido una inversión en temas de salud, ha habido una inversión importante hasta en temas de educación, porque en este país la gente puede seguir indicaciones más fácilmente, porque la gente se ha quedado en las casas sin necesidad de un toque de queda, como ha habido en otros países, sin necesidad de ser obligados, siempre con sus excepciones, ¿verdad? Todas las 300 y pico, 400, 500 personas que en un fin de semana no se adhieren a esas reglas, pero importante entender que toda la inversión que se ha hecho en temas de salud, en temas de educación en el país, de lo cual el sector empresarial ha sido un referente y un acompañante al sistema público, es importantísimo. Entonces, los principales indicadores se van a generar de manera conjunta. Ahora, este tema incremental del que hablaba doña Roxana es ¿qué voy a hacer yo desde mi empresa diferente? ¿Cómo voy a aportar a esta agenda? ¿Cómo voy a identificar cuáles son los temas? De nuevo, no porque sean los más bonitos o porque sean los más sexys, sino porque son los temas en los que yo tengo que trabajar. ¿A dónde están las oportunidades de negocio para una empresa como la mía? ¿Cómo puedo crear mejores oportunidades de trabajo digno? ¿A dónde me duele el zapato? ¿A dónde están esos desafíos importantes? Y los ganadores, claramente, como también lo mencionaba doña Roxana, van a ser esas empresas que puedan precisamente aprovechar estas oportunidades de negocio. Es bien interesante también el tema sectorial que mencionábamos. Nosotros hemos tenido experiencias muy interesantes también trabajando con sectores específicos, con LAICA, con la Liga Agroindustrial de la Caña,
no solo con ingenios, sino que con productores también a nivel sectorial, entender los desafíos del sector y trabajar como sector para ser un sector más competitivo. Y con el sector financiero nacional también, ¿verdad? ¿Cómo nos lleva este sector financiero a definir oportunidades de finanzas climáticas, a definir oportunidades de financiamiento para pymes, para mujeres, para empresas grandes con toda su cadena de valor? Y esto genera oportunidades importantes también. Entonces, creo que en cuanto al cómo, ¿verdad? Claramente deberíamos de poner un foco de gestión en las empresas y en la creación de nuevos productos y servicios que aporten a esta agenda. Deberíamos de tener un proceso de sensibilización a todo nivel, comenzando por los liderazgos para la toma de decisiones sostenibles. Deberíamos de promover estilos de vida saludables desde todos los ámbitos, desde la empresa, por medio de productos y servicios, pero también por medio de la creación de conciencia con nuestro propio personal, con la toma de decisiones, la consistencia en la forma como hacemos los negocios. Deberíamos de poder sensibilizar a las personas y al público en general. Vean, si aquí estamos hablando de que incluso a nivel de las empresas y de empresas líderes como las que están dentro de este estudio, hay muchísima gente a lo interno de las empresas que todavía no sabe de los ODS, no entiende de los ODS. Si nos vamos a la calle y le preguntamos a las primeras 10 personas, probablemente ninguna de esas 10 personas haya oído nunca en su vida hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tenemos un desafío muy importante en lograr que esta agenda se convierta realmente en una agenda de todos los días, en una agenda de cómo tomamos decisiones de compra en nuestros hogares, en una agenda de cómo hacemos las cosas diferentes y cómo asumimos compromisos. Y aquí también otro tema importante, el tema de educación y de sensibilización. Las escuelas, desde que estamos en la escuela, deberíamos de estar oyendo de estos temas. En las universidades, las carreras universitarias deberían de incorporar ya los temas de sostenibilidad dentro de las mallas curriculares, y no es el tema de cómo enseñarle a la gente a hacer un programa de responsabilidad social, es de cómo hacer ingenieros más sostenibles, de cómo hacer arquitectos más sostenibles, de cómo hacer abogados más sostenibles que puedan orientar a sus empresas en temas legales, pero en temas legales de derechos humanos, en temas legales de anticorrupción, en temas legales de legislación laboral, legislación ambiental, en cómo ser mejores empresas en todos estos ámbitos. Y luego, cómo asumir claramente compromisos. Tenemos que asumir compromisos no con la sostenibilidad en general, cómo asumir compromisos también a nivel de diversidad. Entonces, nosotros tenemos un compromiso que firman empresas que se llama la Declaración de San José, que está pronto a darse, para la inclusión laboral de espacios seguros de personas LGTBI. Tenemos un compromiso de género, tenemos un compromiso de inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Cómo hacemos para que todos estos espacios lo que nos ayuden realmente es a crear una cultura de sostenibilidad desde nuestras empresas que emane hacia nuestras partes interesadas, hacia nuestros proveedores, hacia nuestros colaboradores, hacia las comunidades donde operamos, y que realmente eso llegue a permear al país en términos generales? Porque aquí lo que tenemos es que aprender a tomar decisiones diferentes, aprender a ver la gestión del negocio de forma diferente, y que eso nos permita claramente avanzar la agenda de sostenibilidad en el país en términos generales. Yo creo que por ahí lo puedo dejar ya, porque ya se me acabó el tiempo. Se nos fue don Miguel. Sí, se nos fue don Miguel porque tiene un problema de conexión, pero muchas gracias, doña Olga, por sus comentarios, y le pasamos la palabra a don Jorge Nowalski. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, Sí. Bueno, muchísimas gracias primero que nada a Leeds University, en particular a mi colega y querida amiga Roxana, vi que es casi parte de la familia nuestra, a Irene, a Gretel, por la posibilidad, digámoslo así, de compartir una reflexión que he cambiado a solicitud de Roxana. También quiero agradecerle a Olga,
a Miguel. Mucho gusto, me gustaría más tenerlos en persona, pero bueno, tenemos que hacerlo de forma remota por ahora. Pero lo que quiero, bueno, yo soy Jorge Nowalski, hubiera deseado decir que mi área de expertise no es importante ahora, que es el tema del empleo y la seguridad social. No voy a hablar a nombre de Aliarse, yo soy fundador de Aliarse. Al final de mi primera intervención van a ver por qué creamos Aliarse, porque soy un fiel creyente realmente de procesos de descentralización y procesos que tienen que ver con alianzas público-privadas, pero sobre eso voy a hablar al final. En esta intervención no voy a tocar el tema laboral, y no es a propósito, es porque no hay tiempo, pero sí quisiera que en la parte, ojalá, de preguntas y respuestas, sea un tema que es de abordaje obligatorio por parte de todos nosotros. Tengo algunas, digámoslo así, contribuciones de carácter metodológico que voy a dejar de lado, que luego se las voy a transmitir a Irene y a Roxana. Y en realidad es porque me interesó y me gustó mucho el estudio. Ellas hablaron de, digámoslo así, de algunas de las debilidades que tiene el mismo, y los aportes metodológicos que luego les voy a dar es justamente para convertir esto en una especie de estudio longitudinal. Yo creo que hay que profundizar más sobre estos temas. Me parece que sería fundamental, por ejemplo, poder incluir 2 estudios de caso a profundidad que muestren el proceso de alineamiento de alianzas, de las ODS o alguna ODS particular en el quehacer de la empresa. Y voy realmente a brincar, voy a hacer una reflexión más que otra cosa. Voy a provocar un poquito a la discusión y al análisis de parte de todos nosotros, ¿ok? Qué complicado el mundo, la verdad. La pandemia nos ha recordado lo frágil que somos. También nos ha mostrado una faceta, tal vez podría decir uno, perversa de la globalización. Y en la etapa de contención ha reforzado inclusive la implementación de medidas centradas en nuestros países, por razones obvias, sin que esto sea necesariamente indicativo de que estamos a puertas de un proceso de desglobalización. No tenemos claro hacia dónde nos lleva esto. La situación que enfrentan nuestros países, vecinos, y la de muchos países con los que tenemos relaciones diplomáticas y comerciales, nos ha obligado a cerrar fronteras. Y con ello, como todos sabemos, se han visto muchos sectores económicos afectados, con un aumento impresionante y vertiginoso del desempleo y la pérdida de otras formas de empleo. Pero la pandemia también ha servido para reafirmar la importancia del legado de líderes visionarios como el doctor Calderón Guardia y don Pepe Figueres, que nos permite hoy contar con una red de servicios públicos con cobertura universal que, aunado al excelente trabajo del gobierno en lo que a salud pública se refiere, nos ha permitido enfrentar por el momento con éxito la etapa de contención de la pandemia y la apertura gradual de la economía. Proceso que es gradual y que está, como se llama, recién empezando. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? Y esto no es cosa fácil. Durante mi corta participación política, porque tiene sus defectillos, ¿verdad? Trabajé los primeros años en la administración Monge Álvarez y nos tocó enfrentar la crisis de principios de los 80. Fueron años muy duros, los costos sociales y económicos de las medidas que se tomaron fueron muy altos, pero eran otros tiempos donde teníamos mayor margen para toma de decisiones. Más estamos hablando de problemas de un país y no una pandemia. Es distinto. ¿Okay? No envidio en realidad a las autoridades del gobierno actual, y a la vez, al decir esto, casi que tenemos que reforzar nuestro compromiso, sí o sí, de poder apoyarlos. La fragmentación política, social que vive este país,
la situación pre-COVID-19 en términos económicos, así como la estrechez fiscal, no dan mucho espacio para tomar decisiones y para equivocarse realmente. Entonces, es importante preguntarse qué debemos hacer todos nuestros sectores para mitigar los efectos de la pandemia y a la vez enrumbar el país por la senda del progreso económico y social y contribuir al desarrollo sostenible. Precisamente la Agenda 2030 o las ODS incluye objetivos estratégicos, políticas, metas y mecanismos de implementación que cubren todas las dimensiones del desarrollo sostenible y que podrían servir a la hora de repensar nuestro quehacer de forma tal que podamos contribuir más al desarrollo del país y el bienestar del planeta. Para las empresas, asumiendo que jueguen un papel, digamos, de ciudadanos corporativos, por ponerlo de alguna forma, y en el ejercicio de los principios básicos de la responsabilidad social, las ODS son fundamentales para orientar y revisar su oferta de valor, tanto al interior de la empresa como en términos de su esfera de influencia y sus grupos y otros grupos de interés, como bien lo mencionó Olga y lo mencionó Roxana, y que queda más que evidente en el estudio. Producto del alineamiento, digamos, del estudio, nada más para recordar, que realmente estos son temas que hay que profundizar más en el análisis, las empresas escogieron, los principales objetivos que escogieron fue acción por el clima, el fin de la pobreza, el empleo decente y crecimiento económico, salud y bienestar y educación de calidad. ¿Okay? Sería interesante entonces revisar los programas que llevan a cabo las empresas en función de los nuevos retos impuestos por la pandemia, tomando en cuenta entonces modificaciones que vayan a ser requeridas no solo a nivel de las empresas y de todos los sectores de nuestras sociedades, sino del mismo punto tal vez de la Agenda 2030. Yo creo que si ahorita, por ejemplo, hiciéramos el ejercicio de revisar la Agenda 2030, cuidado si no hay un cambio importante en términos de las políticas, de las metas, no la integralidad, porque en realidad cubre todas las dimensiones de cualquier funcionamiento de una sociedad, pero sí nos obligaría como a replantear también tal vez los mismos tiempos, tal vez ya 2030 se nos quedó corto por los efectos de la pandemia, ¿verdad? Con ello en mente, sería mejor tal vez si en lugar de hacer un esfuerzo deductivo a partir del quehacer de las empresas, el punto de partida sea más bien las ODS y de forma inductiva se le pida a empresas que revisen sus programas y modifiquen en aquellas áreas en donde hay intereses comunes y que las empresas consideren que tienen un valor estratégico para ellas y para sus grupos de interés. Esto es como retar a las coautoras y a la universidad para que continúen con el estudio, que me parece que sería fundamental. Y el trabajo que hace AED, por ejemplo, de alineamiento del pacto global con las empresas, me parece súper valioso. Voy a centrar el final de esta parte con el tema del objetivo número 17. El objetivo número 17, bueno, lo tenía que hacer por mis sesgos, ¿verdad? Pero es el de las alianzas para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Hay que recordar que tienen un carácter instrumental, no son un fin en sí mismo. Y realmente representa para mí una de las principales contribuciones de la Agenda 2030. Es un objetivo muy amplio, centrado en alianzas inclusivas. Aquí es una nota del estudio, construida sobre principios y valores, una visión compartida, metas compartidas y que se centra en el ser humano y en el planeta y que pueden darse a nivel local, regional, nacional y global. Lo que está ocurriendo ahora con la pandemia refuerza todavía más la necesidad de estas interacciones público-privadas a nivel individual y a nivel del planeta. Incluye compromisos para la asignación de recursos para la cooperación para el desarrollo sostenible,
No sé si ese 0.7% del ingreso nacional bruto obviamente se queda muy corto con lo que está ocurriendo ahora y el impacto de la pandemia en el corto plazo y lo que va a ser luego en el mediano y largo plazo. Pero eso es muy importante también en esta coyuntura. Subraya la importancia de la cooperación horizontal para facilitar el acceso al conocimiento, el acceso a temas de ciencia, tecnología e innovación. Quiero leer un quote de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, quien dice que en este momento que estamos viviendo el planeta y todos los países con diferentes grados de impacto en términos de la pandemia, que debemos, dice ella, abogar por un acceso justo a la medicina y sistema de salud sólidos en todo el mundo. Es un desafío global y requiere una movilización mundial. Para ponerlo en sencillo, ante un mal público, ¿qué? Un bien público. Y ahí es donde es importante, digamos, una acción concertada que nos obliga también a pensar en un nuevo orden mundial, que no termina de recomponerse. Las alianzas, para ya casi terminar con el tema de las alianzas, pueden tomar la forma de una asociación público-privada, que tendemos mucho a hablar de eso, y que son acuerdos, en realidad, más bien contratos entre el sector público y el sector privado para proyectos de largo plazo, que por lo general se centran en obras de infraestructura y de servicios públicos, en los cuales, esto no hay que olvidarlo, el Estado ejerce las potestades de regulación y control. Vean, de nuevo para la reflexión. Cuando estamos a puertas, digamos, de un proceso de simplificación de trámites, con Costa Rica fluye, correcto. No es un tema nada más que se va a quedar en cómo simplificar esos trámites. Nos va a obligar a repensar también el Estado y la gestión de los servicios públicos en términos del Estado. Ahí es donde yo siento que en la búsqueda de sistemas de prestación que sean costo eficientes, que sí hay buenos ejemplos en este país. El sector salud es uno de ellos, con las cooperativas autogestionarias y algunos EBAIS. Nos va a obligar también a repensar de cara a la pandemia el tema de cómo mejorar, digámoslo así, la gestión del desarrollo a través de una interacción de diferentes stakeholders. Miguel escribió hace poco un artículo en el periódico La Nación sobre, habla del pacto. Yo se la dicen, como dicen en el fútbol, se la dejo picando para que siga, pero que le urge a este país un contrato social, no me cabe la menor duda, pero es un contrato social de larga data en donde tenemos que llegar hasta plantear cuáles son las responsabilidades que los diferentes sectores debemos asumirlas y cómo las vamos a ejercer y cómo se van a verificar. Ya para lo que hacemos más en Aliarse, que es que no voy a hablar mucho de Aliarse en la primera intervención, es que las alianzas pueden tomar también la forma de alianzas público-privadas para el desarrollo. Son acuerdos de cooperación para la interacción entre instituciones públicas y organizaciones o organismos privados, no solo la empresa privada, en las que se comparten recursos, competencias y riesgos para el logro de objetivos comunes. Son proyectos de corto y mediano plazo que implican transferencias de recursos privados a iniciativas de interés público. Esto es muy importante. Las alianzas generan valor para las partes, coadyuvan en la reducción y gestión de riesgos, que tiene que ver también con la contribución a la generación de valor, fortalecen la responsabilidad social del Estado, y esto es importante no confundirlo en términos de que se está reemplazando o sustituyendo al Estado, y no son procesos de privatización, porque mucha gente tiende a descalificar la acción a través de alianzas público-privadas como procesos de privatización. Fortalecen la democracia y fortalecen el ejercicio de las responsabilidades sociales y colectivas. Las alianzas se podría argumentar, por último, que no son un objetivo como los otros 16.
pero en la coyuntura actual revisten de una grandísima importancia. Creo que Olga podría dar ejemplos, yo podría dar ejemplos también en Aliarse de cómo hemos aunado esfuerzos con cámaras, con empresas, con organizaciones del Estado para tratar de responder a las demandas que se van generando en términos a través, digamos, de la progresión de esta pandemia. Voy a concluir acá, voy a dejarlo por ahora más bien para no abusar del tiempo y dejar un poco de tiempo para luego la discusión y ojalá poder retomar el tema del empleo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Yo voy a hacer un breve comentario. Al inicio, Roxana dijo que este estudio iba a ser presentado varios meses atrás y dijo que pareciera como que esos meses atrás es como si fuera años atrás por todo lo que ha cambiado en estos 2 meses. Y en efecto así es. Entonces yo quisiera hacer una reflexión más sobre esa realidad actual en la que estamos hoy en día. La idea de que las empresas asuman la sostenibilidad tiene en su base la noción de que aquella antigua frase que decía que the business of business is business dejó de ser suficiente. Que la empresa no solo hace negocios, sino que la empresa debería organizar sus negocios de forma tal que contribuya a que la sociedad en la que opera sea mejor. Y en la medida en que esa sociedad sea mejor, mejor le va a ir como empresa. De ahí aquella famosa frase de Stefan Schmidheiny: no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Parafraseando a Stefan, hoy podríamos decir que no hay empresas exitosas en sociedades postradas. Y nosotros, Costa Rica, hoy en día es una sociedad que está en un estado de postración, igual como lo están prácticamente casi todas las demás sociedades del mundo. Este es un fenómeno absolutamente inédito y nuevo en la historia humana, ¿verdad? Y para esta situación tenemos pocos antecedentes, tenemos poco a qué acudir, ¿verdad? En la historia y en el pasado para saber cómo responder. Entonces estamos en un momento muy delicado en la historia humana en que nos enfrentamos a una crisis global y casi que estamos a tientas viendo a ver cómo vamos a salir de esto, ¿verdad? Entonces, esta situación es sumamente grave. Entonces, en este momento, y alguna gente ha hecho preguntas, las empresas están enfrentadas a resolver lo urgentísimo para sobrevivir, ¿verdad? ¿Cómo conciliar con esa necesidad de sobrevivencia inmediata y urgente con los propósitos más de mediano y largo plazo que son intrínsecos a los objetivos de desarrollo sostenible? Y quiero decirles que yo creo que no tenemos respuestas. Se tendrán que ir construyendo día a día, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer es por lo menos tratar de generar conciencia entre los dueños y los gerentes de las empresas, que hoy en día de nada le sirve a usted enfocarse de una manera muy, muy estrecha únicamente en su negocio, ¿sí? Si no va a tener quien le compre, ¿verdad? Entonces, en este momento hay una necesidad de que el mundo empresarial visualice que su proceso de recuperación necesariamente implica la necesidad de que se conecte con otros sectores de la sociedad para juntos poder salir. Y eso era y sigue siendo la esencia, ¿verdad? De la sostenibilidad y la responsabilidad social como estrategia empresarial. Lo que pasa es que antes parecía más como una opción,
ahora creo que se nos presenta casi como una obligación, ¿verdad? Sin caer en temas muy academicistas o teóricos, ¿verdad? Pero el dueño de una pulpería, el dueño de una MIPYME, el dueño de una empresa mediana o incluso los que tienen a su cargo empresas grandes, a la vez que tienen que lidiar con el reto de cómo empezar a generar flujo de caja, ¿verdad? Cómo empezar a hacer sus ventas, se va a encontrar con que para que él pueda vender tiene que ayudar para que otro pueda comprar, ¿verdad? O sea, este es un momento en que el pensamiento gremial debe ser trascendido, ¿verdad? Este es un momento, y por eso escribí aquel artículo, ¿verdad? En que renovemos lo que yo decía, el Pacto de Concordia. Recuerden, nuestra primera constitución, que entró en vigencia el 1 de diciembre de 1821, se llamó Pacto de Concordia, ¿verdad? En este momento, ningún sector por sí solo puede salir adelante. Ni el cooperativo, ni el empresarial, ni el sindical, ni el académico. Ninguno. Entonces, en este momento, los objetivos de desarrollo sostenible, con el conjunto además de elementos medibles, ¿verdad? Porque ahí establece, puede ser no solo una inspiración, también puede ser una herramienta que guíe a los empresarios en la recuperación. En este momento coinciden lo urgente con lo necesario. En este momento coincide lo de absoluto corto plazo con lo de mediano y largo plazo, ¿sí? Porque ya no hay otra alternativa. Sin embargo, ¿verdad? No necesariamente esto va a ocurrir de manera automática. A mí me parece que tiene un papel fundamental que jugar acá los liderazgos empresariales. Para que organizaciones como la de Olga, como la de Jorge Nowalski, para que gente en las cámaras empresariales, para que desde el mundo de la academia se transmita con enorme intensidad la necesidad de la concordia, es decir, la necesidad de que en este momento los sectores dejen de enfrentarse y empiecen a trabajar en conjunto. Esto es válido entre los sectores empresariales en sí mismos y del sector empresarial con los demás sectores de la sociedad, ¿sí? Lo que nos dice este estudio de Roxana e Irene es que en condiciones normales, Costa Rica todavía le faltaba mucho trecho, ¿verdad? Para que su mundo empresarial estuviera a la altura de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues ahora hay un esfuerzo titánico que vamos a tener que hacer, porque lo que no se ha hecho en 25 años, posiblemente tendrá que hacerse en los próximos 6 meses, en el próximo año. Y es saber conectar a la empresa con los demás sectores de la sociedad que son necesarios para la empresa, para sobrevivir, ¿verdad? Entonces esto ya no es un acto de bondad o de caridad o de filantropía, es un acto de sobrevivencia, que si se hace inteligentemente además, puede ser una oportunidad de negocio importante, ¿verdad? Entonces yo creo que vivimos un momento de enorme crisis, pero a la vez de enorme oportunidad. Y eso necesitamos liderazgos esclarecidos en el sector empresarial, en el sector académico, en el sector político, etc. A mí me preocupa que en medio de esto, algunas de las voces que salen del mundo empresarial hacen peticiones como si estuvieran solos, como si están aislados, como si solo los empresarios están sufriendo, ¿verdad? A mí me gustaría oír voces desde el mundo empresarial y desde las cámaras empresariales, ¿verdad? Convocando a otros sectores a buscar soluciones en conjunto, ¿verdad? Y eso no se está dando, pero tenemos la oportunidad de que se dé porque la situación lo amerita.
Eso es el comentario que yo quería hacer. Y también quiero de nuevo felicitar el hecho de que se haya hecho el estudio. Felicitar a Roxana, a Irene por el trabajo hecho y que el LEED lo haya asumido. El tiempo es corto, entonces voy a plantear para Roxana algunas de las preguntas que vienen, ¿verdad? Una pregunta es si este estudio fue conocido por el gobierno y si existen mecanismos de coordinación con el gobierno. Roxana. Gracias, Miguel. Y gracias a Coqui y a Olga por sus comentarios. Yo creo que todos aportan muchísimo y van como en la misma dirección. En realidad no, el plan que teníamos era, una vez presentado el estudio, hablamos con la gente de la universidad, con Gretel, de buscar un acercamiento con Mideplan, hacerle ver pues un poco los hallazgos del estudio, pero sobre todo hacerles ver dos necesidades que vemos como muy urgentes de parte del gobierno. Uno es unirse con Naciones Unidas y las entidades competentes para divulgar de una forma mucho más clara entre la sociedad la importancia de los ODS y la forma como inclusive los individuos pueden aportar al logro de estos objetivos. Y la segunda cosa, en la línea de lo que dice don Coqui, o sea, es imprescindible una alianza público-privada o muchas alianzas público-privadas para poder lograr algo efectivo en materia de los objetivos. Y esto sin duda debe ser coordinado desde el gobierno. Es decir, no es que las empresas no lo pueden hacer, pero sabemos que tanto el gobierno le tiene miedo a las empresas como las empresas le tienen miedo al gobierno, y hay una vaina ahí muy difícil. Entonces, organizaciones como Aliarse puede ser un excelente mecanismo, digamos, para facilitar ese encuentro. Nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar, cuando doña Yanina Dinarte, hoy ministra de Trabajo, era ministra de Economía, Industria y Comercio, precisamente la política de alianzas público-privadas que ya existe en el país, que fue publicada en su oportunidad. Muchos de nosotros colaboramos con esa redacción y fue Aliarse el facilitador, digamos, de ese diálogo. Entonces yo pienso que entidades como Aliarse y por otro lado AED en la parte sectorial, digamos, con las diferentes cámaras empresariales, etcétera, pueden ser excelentes facilitadores para poner en práctica este objetivo 17, que en realidad, como todos han dicho, no es un objetivo, es el cómo. Es el cómo de los ODS, digamos, el 17, ¿verdad? Y que marca clarísimamente la necesidad de alianzas. Entonces, respuesta corta, no lo hemos hecho, pero el plan es hacerlo, o el plan era hacerlo, y vamos a ver cómo en esta nueva normalidad lo podemos lograr, ese tipo de coordinación. Roxana, otra pregunta. ¿Existen claramente definidos los indicadores en el país? Como lo dijo doña Olga, sí existen. Mideplan tiene un plan, ¿verdad? Tiene un acuerdo nacional, inclusive aprobado por la Asamblea Legislativa, etcétera, y hay planes específicos de trabajo y hay muchísimas herramientas. Lo que pasa es que, de nuevo, no se conocen. Ni el sector empresarial conoce de lo de Mideplan, ni Mideplan conoce el sector empresarial. Y creo que sí se hace absolutamente necesario un encuentro entre ambos, sobre todo en esta coyuntura. Y a mí me parece una enorme potencialidad el tema de la alianza público-privada, pero sectorial. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, y vos lo has dicho muchas veces, Miguel, qué pasa si, por ejemplo, todos los constructores, digamos, de gente como Cuesta Moras Inmobiliaria o qué sé yo, ese sector, por ejemplo, de construcción, se unen todos junto con el MOB, por ejemplo, para hacer un trabajo en conjunto en comunidades, en las comunidades donde tienen presencia física, donde tienen proyectos comunes, con un código de ética compartido, con unos principios de no agresión y de alianza entre competidores. Cosas que se han logrado muy efectivamente en países europeos y en otros países del mundo, digamos. Entonces, tiene un enorme poder, una alianza sectorial, público-privada, con entidades homólogas del sector público que puedan en conjunto atacar problemas comunes de interés de todos, con reglas de juego muy claras. Y hay experiencias exitosas en ese sentido, y como todo, Costa Rica podría ser además innovador proponiendo este tipo de alianzas en esta coyuntura. Una última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ves vos, Roxana, que el sector empresarial en Costa Rica va a ser capaz de responder
a la sociedad en esta pandemia? Bueno, me parece que el sector empresarial ha reaccionado bien, pero ha reaccionado todavía con un enfoque que obviamente es lógico por el momento, ¿verdad? Que es un enfoque todavía muy asistencial y muy de paliativo. O sea, juntemos comida, traigamos máquinas para oxigenación, traigamos ayudas sanitarias, etcétera. Pero creo que esta acción, que es adecuada y pertinente en este momento, hay que sustituirla por acciones de largo plazo, porque el problema que vamos a tener acá va a ser de empleo, va a ser de pérdida de ingresos en las familias. Una cosa que nadie la habla, pero aquí tenemos 3 bancos, que nadie la menciona, pero que para mí es uno de los problemas más fundamentales de esta sociedad, es el alto endeudamiento. O sea, ¿qué van a hacer las familias en este momento? Que el endeudamiento de las familias equivale a más del 30% del PIB en Costa Rica, es 6 veces más grande que el déficit fiscal, el endeudamiento de las familias. ¿Cómo van a hacer estas familias para pagar las deudas, por ejemplo? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se va a abrir el sector financiero para resolver ese problema? ¿Cómo se va a hacer una verdadera solución que vaya a la raíz de esta problemática? Entonces, necesitamos que el sector empresarial sí está bien, las iniciativas de corto plazo, de atención alimentaria, de cosas de salud, sanitaria, etcétera, pero creo que el enfoque de largo plazo se va a requerir de aquí en adelante y no podemos durar 100 años en hacerlo. Tiene que producirse en 2 o 3 meses, como lo acabas de decir, Miguel, como lo dijo Coqui, como lo señaló doña Olga. O sea, tiene que ser una cosa urgente de corto plazo y va a requerir que las empresas puedan mezclar esta visión cortoplacista y asistencialista con acciones de largo plazo. Y aquí yo quiero hacer un llamado a todos los gestores de responsabilidad social, que veo a muchos conocidos ahí en la lista de asistencia, que tienen ese reto, porque precisamente RCD Sostenible hizo el otro día un foro y diciéndole a estos gestores, muchos participaron, bueno, ¿por qué ustedes no están siendo tomados en cuenta en el desarrollo de las iniciativas que están haciendo las empresas? Y esto denota mucho cómo las empresas no ven esa área como un área fundamental para la parte estratégica. Y yo creo que es el momento en que levantemos la bandera y busquemos formas de hacerle entender a las empresas que esto tiene que ser esfuerzos sostenibles, que los paliativos no son suficientes. Creo que es un reto para todos. No tengo una respuesta fácil, porque además cada empresa es un mundo, pero sin duda, digamos, corroboro el hecho de que si se hace de forma sectorial, gremial y con alianzas público-privadas, tendría mucho más fuerza. Bueno, el tiempo se nos acabó. Hay preguntas que no hubo tiempo para poder plantearlas y lamentamos eso y le pedimos disculpas a quienes hicieron esas preguntas y no podrán ser planteadas. Recordarles que este estudio está disponible en el repositorio y pueden acudir a él para leerlo. Una vez más, agradecer a Roxana, a Irene, a Jorge, Olga, a Gretel por el trabajo también fuerte que hizo de coordinarnos, a Fernando por el apoyo de la universidad, a los patrocinadores de este estudio y esperemos que en un plazo no muy lejano pueda haber un segundo estudio para ver qué tanto ha variado y cómo se ha comportado, cómo ha evolucionado el tema de la incorporación de los ODS a las estrategias empresariales en Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.